¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Hoy es el Día aquí en TVN Red O'Higgins para tener conversaciones interesantísimas. Y hoy estamos con Benjamín Escobedo, que es historiador, con quien hablaremos un tema muy interesante. Benjamín, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Rodrigo, por la invitación cursada y a todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es, ¿fue Jesús el primer referente sobre el cuidado al medio ambiente? Absolutamente. De hecho, así lo reconocen las ciencias de la religión, parte de la filosofía y el mundo occidental como un gran referente para el cuidado medioambiental y, por qué no decirlo, aventurando una premisa sobre ecología. Bueno, ¿qué dice la Biblia en torno al cuidado del medio ambiente? Comencemos por ahí. Sí, la verdad que ahí hay dos claves, me parece interesante comentar. La primera tiene que ver con el cuidado de la tierra, propiamente tal, algo que tiene que ver con los ecosistemas, una visión un poco más integral. Pensar en el cuidado del medio ambiente, pensamos que es meramente no botar un papel, Sí. no depositar un vaso de jugo. Más bien la clave de la Biblia tiene que ver con una cosa integral, como ser consciente que la tierra es prestada. Esa clave me parece fundamental, es decir, esta tierra no nos pertenece, sino que es algo prestado y por tanto hay que tener una mayordomía, un cuidado sobre el medio ambiente. Y la figura de Jesús sin duda es una clave elemental por cómo fomenta aquello, cómo trata de hilvanar la idea de tener una dimensión ética. Hablar de ética en estos tiempos es sumamente casi como muy complicado. Sí, porque lo que tú dices es como, claro, el mensaje que generalmente se da en torno al cuidado del medio ambiente tiene que ver con que este mundo no es nuestro, vienen otras generaciones, hay que cuidarlo, no hay que cortar todos los árboles, hay que ser sustentable, ¿no? Y de eso de alguna manera se habla ahí, ¿no? No, total. O sea, la idea del cuidado del medio ambiente, como te señalaba, tiene que ver con ser responsable de los ecosistemas, de la creación de Dios. Así diría el libro de Génesis, ¿no? Ser responsable de la creación de Dios. Y esa idea de mayordomía, de responsabilidad, que es lo que se ha publicado y lo que se ha hablado en el último tiempo de la producción que se ha hecho en el área, de ser conscientes de aquello, pero además proponer como la dimensión ética al espacio público. Es decir, la Biblia no solamente nos sirve como dogma, sino nos entrega claves de responsabilidad sobre el entorno. Y me parece que es un valor sumamente interesante y poco explorado. Por lo tanto, la Biblia es el primer libro que podemos hablar de sustentabilidad en el mundo. No, total. Si lo queremos ver en esa perspectiva, me parece que sí. Bueno, ¿qué dice Jesús? Háblanos de alguna manera. ¿Qué dice Jesús en la Biblia que sea como los primeros lineamientos de lo que estamos hablando? Sí, en este caso Jesús recuerda una frase constante que trata de aludir a la Septuaginta, el Antiguo Testamento en hebreo que fue traducido al griego, y Jesús dice constantemente la frase, oíste que fue dicho. Esa frase es muy recurrente, esa acentuación de Jesús aludiendo a aquellos consejos que dan los patriarcas, aquellos que están en el pasado. Consideramos patriarca todo lo que sucede en el Antiguo Testamento. Y algunos lineamientos podría darte tres, que me parece que son interesantes. El primero es un poco asociado a ser consciente de que la creación es algo que proviene de Dios. Entonces, como proviene de un ente superior, debemos ser conscientes que no tenemos arte ni parte, sino más bien algo prestado. Esa idea de Jesús se trabaja mucho. La segunda tiene que ver con la idea de justicia. Y la justicia no como la entendemos hoy en día, ¿no? Justicia en griego es dikaisuné, dikaio. Esa idea de como ser justo. Bueno, él dice, la buena manera de ser justo es también nuestro comportamiento, no solamente la resolución. Y la tercera que me parece Jesús es cuando dice que nosotros estamos en este mundo, no somos de este mundo, y esa frase se aludía un poco meramente a una concepción escatológica, como diciendo como, hoy tenemos como que escapar porque esto está contaminado, sino más bien es como diciendo, mira, la mentalidad que yo quisiera que tuvieran, la manera como se administra esto, parece que difiere bastante del ser humano a lo que él piensa, y como te digo, ahí hay un cuidado integral sobre el medio ambiente. Y para estos tiempos parece ser una mirada bien sofisticada, ¿no? Sí, totalmente, porque yo creo que en la Biblia generalmente hay dos vicios, ¿no? Hay tal vez el referente más importante de la escuela de Frankfurt, Jürgen Habermas. Habermas dice de que generalmente la religión no tiene mucha cabida en el espacio público porque trata de imponer el dogma. De una u otra manera trata de imponer aspectos o axiomas valóricos religiosos y trata o deja descuidado un poco algunos elementos que sean de carácter más horizontal, una ética, una moral. Y qué mejor, y yo creo que tú tienes razón, que está descuidado, es proponer una moral a partir de la Biblia sobre el cuidado medioambiental. Ahora, hay teólogos, me imagino, teólogos intelectuales cristianos que se han referido a esta materia, ¿no? Sí, total. Tal vez uno de los más importantes propio aquí en Latinoamérica fue Leonardo Boff. Leonardo Boff, brasileño, que fue discípulo de uno de los papas, una figura sumamente importante y que ha trabajado esto. Pero tú me metes en un tema que me parece también sumamente relevante, que va a ser la diferencia entre ecología bíblica, ecoteología Eso te iba a preguntar. y ecologismo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Yo creo que, tal vez me adelanto un poco, pero creo que también hay algo interesante a la hora de hablar cómo lo han trabajado estos intelectuales. Pero dímelo, ¿cuál es la diferencia? Sí, si hablamos de ecología, estamos hablando de una rama del punto de vista físico
del punto de vista biológico, de una rama que se dedica a estudiar los ecosistemas en su totalidad. Si hablamos de ecología bíblica, es la mirada que tiene la Biblia, y coloquemos el acento en eso, la mirada que tiene la Biblia, o sea, el texto sagrado del cristianismo, porque podríamos ir al Corán, podríamos viajar a otras expresiones, ¿no? Entonces, cuando viajamos a otras expresiones, ya deja de ser ecología bíblica y hablamos de ecoteología, que es lo que piensan las ciencias de la religión en torno al tema medioambiental. Entonces, ecología sería lo científico, lo duro. Ecología bíblica, la mirada del texto sagrado, del texto bíblico, del cristianismo, y ecoteología, que es lo último que ha nacido en los últimos años, en las últimas décadas, que decir, mira, todas las religiones no podemos transar nuestros dogmas, cada uno tiene una visión particular, sin embargo nos podemos unir en torno a temáticas comunes. ¿Y qué mejor hoy por hoy? El tema medioambiental. Ahora, ¿otras religiones tienen una mirada parecida? Sí, parecida, pero en momentos yuxtapuesta. Porque cuando uno mira, por ejemplo, el Islam también tiene un cuidado bastante significativo del medio ambiente, pero vamos a entrar en la disyuntiva, ¿qué religiones ven como favorable el capitalismo y qué religiones no? Claro. ¿Qué religiones consideran de que parece un ente mutilador del espacio y consideran que es una manera de avanzar? Porque recordemos lo que dijo tal vez Slavoj Žižek, que dijo, es más fácil que acabe el mundo a que acabe el capitalismo. ¡Qué frase! Notable. Bueno, ¿y existen organizaciones de alguna manera que preserven esta fe del cuidado del medio ambiente? ¿Existe alguien que realmente lo fomente? Sí, a nivel mundial y a nivel de nuestro país. A nivel mundial, recordemos lo de la señorita Greta, fue furor. Greta Thunberg. Sí, hace algunos años atrás, ¿no? Fue furor. Y parece que se paseaba constantemente, había una agenda con la ONU, ¿no? Un espacio así muy global, de agenda muy global. Cosas que hoy en día, ejemplo, Agustín Laje estaría en desacuerdo, César Vidal en España, etcétera, etcétera. Pero en Chile, si hacemos la bajada a nuestro país, hay dos entidades que son sumamente importantes en este aspecto. Una tiene que ver con ADIR, la Asociación de Diálogo Interreligioso de Chile, que la dirige el profesor Omar Cortés Gaibur, y Omar Cortés también, que es el director, hoy por hoy, hace algunos años, de la ONAR, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Y son dos entidades que tienen como prioridad, una, el diálogo interreligioso en torno a temáticas comunes, y en eso se desarrolla el cuidado o tratar de fomentar el cuidado por el medio ambiente. Que al final del día ellos dicen, al final, todos los gobiernos han fracasado en generar políticas públicas por esto. Porque no podemos estar detrás de cada persona para decir, no haga esto, esto no es correcto. Es difícil. Entonces, la manera de poder trabajar estas organizaciones, ADIR y ONAR, tiene que ver con la responsabilidad personal. Y por ahí el cristianismo tiene una hebra interesante. Bueno, yo no lo dije, pero esta conversación surge a partir de un libro que tú escribiste que se llama Ecología Bíblica, una perspectiva ética cristiana para la humanidad en el siglo XX. ¿Y por qué nace esa motivación de hacer este libro? Sí, nace porque la verdad que me he publicado ese texto en el extranjero, es uno de mis libros que se ha publicado en el extranjero en Colombia y llegó por distribución a nuestro país, y es puntualmente porque eso responde a una tesis de pregrado de mi licenciatura en teología en esos años. Y yo me di cuenta, después de harto análisis, de harto estudio, con gente también que domina mucho la materia en nuestro país, y me di cuenta que no había ninguna dimensión desde la Biblia, del texto bíblico, que propusiera algunas claves valóricas en torno al cuidado medioambiental. Siempre se recurre a la Biblia para hablar de los mandamientos, del decálogo, que no robará a la mujer de tu prójimo. El pecado. El pecado, no, abunda, no, eso no. Hablar en nombre de Dios. No, claro, eso es famoso hoy en día, ¿no? Cualquiera, así diría el pastor Soto. ¿No? Sí. Pero cuando yo me di cuenta de aquello, dije, mira, la Biblia propone ciertas claves interesantes en torno a la responsabilidad personal. No apela al gobierno. Y ahí tú tienes un cambio de paradigma, ¿no? Thomas Kuhn, que acuña la palabra paradigma, diría, mira, que hay un cambio de paradigma porque hemos pensado de que la Biblia solamente nos sirve para aspectos religiosos, pero la Biblia también nos sirve para cosas que tienen que ver con responsabilidad personal. Y los gobiernos lo han dicho. O sea, pensemos en Piñera, en el tiempo pasado. Piñera lo dijo, a inicio del gobierno Boris también, la importancia que tienen las iglesias en todo, de manera transversal, evangélicas, protestantes, católicas, sobre el cuidado de aquellas cosas que nos preocupan. En este caso, responsabilidad personal. Sí, porque pensándolo bien, da la sensación ¿no? Que el cuidado del medio ambiente son temas recientes, digamos, de los últimos 50 años. Y si lo vemos en base a tus estudios o lo que tú nos cuentas, hay un origen
Sí. al inicio. No, total. O sea, cuando uno ve esto, uno ve que la preocupación ya estaba post-Concilio Vaticano II. O sea, estamos hablando del siglo XX, post de la década del 60, ya había una preocupación. Lo que pasa es que toda esa gente hizo trabajos primarios que no fueron considerados. Más aún que las editoriales que publicaron estas investigaciones, en su gran mayoría, son europeas. O sea, cuando uno ve el trabajo, de ejemplo, de Leonardo Boff, cuando uno ve el trabajo de Domínguez, cuando uno ve el trabajo de que murió algunos intelectuales argentinos que se han dedicado a esto, son trabajos muy de la década del 70, muy de la teología de la liberación, ¿no? Es muy de esa época. Entonces, de la década del 60, del 70, post-Concilio Vaticano II, hasta nuestra época, parece ser que son temáticas que quedan una mera investigación. Pero cuando uno ve que el cambio climático, cuando uno ve la idea del medio ambiente, parece que vuelven a cobrar vida. Pero son trabajos muy antiguos. Llevémoslo a la práctica. Muchas veces en este podcast llevamos las cosas a la práctica. Vas a cortar un árbol que tiene 200 años. ¿Vas a cortar un árbol que es obra de Dios? Interesante. Eso suena casi interpelante. Pero no. Acorralado. Sí. Bueno, ahí habría que definir lo que entendemos por fe, por cristianismo, de lo que entendemos por panteísmo, que tal vez sería la línea delgada frente a lo que tú me preguntas, porque si yo entiendo la creación de Dios como algo intocable, me vuelvo, bueno, la gente que nos va a escuchar acá en el podcast, que no escucha, me vuelvo tal vez como decir, bueno, no voy a comer animales, ¿no? Porque es creación de Dios. Te Entonces, vuelves un fanático. Mato a los animales. Ahí está el tema. Entonces, pasas de la religiosidad a lo que entendemos como fundamentalismo. Entonces, lo que Dios hizo, y así lo dice el texto bíblico, ¿no? Es para que el hombre se deleite, que disfrute. El tema está cómo administramos aquello. Entonces, nos podemos deleitar de sus frutos. No, claro. Y hablemos bien de esos frutos, ¿no? Claro, de sus frutos, pero ¿vas a cortar el árbol cuya creación no es tuya? Sí. O sea, si yo soy consciente que el árbol, te agradezco mucho tu pregunta, si yo soy consciente que ese árbol le voy a dar un cuidado para que vuelva a crecer y que vuelva a replicar materia prima para que el que venga detrás también tenga espacio, que es muy parte de los judíos eso. Los judíos tenían parte de esa cultura, extraer algo de la tierra y siempre queda algo para el que viene detrás. Esa idea de como de la avaricia, ¿no? Como que yo recojo todo para mí, saco el provecho del ecosistema solo para mí, no es muy bien visto. Entonces, bajo ese criterio no habría ningún problema. Porque generalmente cuando uno habla o escucha, cuando hablan en el nombre de Dios, es para los que les conviene a algunos y para los que les conviene a otros, ¿no? Sí. Y de eso está lleno. Eso, si tú lo miras, eso en todo índole de cosas, parece ser que si algo es conveniencia personal, en el nombre de Cristo, ¿no? Sí. Y si algo no está muy de acuerdo, es como no, ya estoy en el nombre propio. Entonces, ¿qué es lo que define? ¿Cuál es el patrón que define? Yo creo que frente a eso, algo también que me parece siempre interesante traer a colación para todos los que nos escuchan, que tienen con la idea de la interpretación bíblica. La interpretación bíblica así se afectó, así lo dice la tradición católica romana, que es de interpretación privada. Entonces, cuando uno mira eso, uno dice, mira, aquí hay una cierta interpretación privada desde el punto de vista de que cada uno va extrayendo cierto elemento, hay un sacramento, un orden teológico, pero claro, hay ciertas cosas que se podrían provocar un vicio, o como también podríamos caer en un fanatismo, ¿no? Ser muy rígido a la hora de esa interpretación bíblica. Sí, voy a volver al inicio, y era de algunos pasajes que tenga la Biblia que sean más bien puntuales, que tú recuerdes, que sean, que nos dejen de alguna manera esta enseñanza del cuidado del medio ambiente, que tiene un origen, ¿no? Que tiene un origen bíblico, que tiene un origen divino, si lo podemos decir de alguna manera, y que es una mirada nueva, ¿no? Es decir, que la sustentabilidad tiene un origen divino, es una revolución. Sí, total. ¿Te acuerdas de algún pasaje? Sí, total. Ejemplo, el libro de Génesis son muchos. Te voy a llevar el libro de Génesis puntual, donde se repite constantemente la idea de cuidar y preservar la tierra. Esas palabras, esas frases son literal, de cuidar y preservar la tierra. ¿Preservar qué tierra? Tierra en hebreo es eret, ¿no? T-H-E, eret. Que aquí hay una gran contradicción para el mundo teológico, porque esa misma tierra fue cuando tú ves la famosa historia de Noé, del arca, ¿no? Sí. Y este gran diluvio, y hasta el día de hoy uno dice, bueno, si el diluvio fue universal o fue solo regional, y resulta, déjame meter este paréntesis, cuando uno ve la traducción de eret, que es tierra, puede significar región, porción de tierra, gran tierra, en ningún caso planeta. Entonces, el diluvio fue como en el planeta, probablemente fue solo en esa zona. ¿Y por qué te coloco esa idea acá? ¿Dónde estaban las cámaras? ¿No? ¿Dónde estaban las cámaras? Absolutamente. ¿Por qué te coloco esa idea, Rodrigo?
Porque cuando uno ve eso, uno dice, mira, si no sería contradictorio. Sería como si Dios hubiese destruido todo, ¿no? Hubiese destruido todo con el diluvio, entonces está destruyendo lo propio que Él dice que hay que preservar. Sí. Está destruyendo todo lo que Él dice que hay que cuidar. Entonces, creo que el texto de Génesis, el Antiguo Testamento, es el más representativo de esto. Y en el Nuevo Testamento, irónicamente, es Apocalipsis. Ujú, Irónicamente, el texto de Apocalipsis. Esta idea de la tierra nueva, ujú, del cielo nuevo, ¿no? La Sí. promesa redentora, ujú, ¿no? Esa idea de muy apocalíptico, ¿no? Muy Ujú. escatológico, de esperar una redención. Es más, cuando tú ves el libro de Romanos, el Nuevo Testamento, dice que la tierra gime con gemidos indecibles, porque espera también con esos dolores de parto ser redimida. ¿Por qué redimida? Porque vivimos en una tierra que claramente el ser humano no ha cuidado y no ha preservado. Ahora, ¿quién está interesado en este diálogo, en esta conversación? ¿Cómo puede conseguir tu libro? Ecología Bíblica, una perspectiva ética cristiana para la humanidad en el siglo XX. Sí, sí, bueno, el primer tiraje y el segundo se agotó, así que de eso siempre nos genera mucho contentamiento a los que escribimos. En las plataformas digitales, está disponible en las plataformas digitales, Busca Libre, Amazon, en alguna librería también quedan algunas copias, muy poquitas, ¿no? Pero me parece que fue un acierto y me siento muy contento de haber sido pionero en Chile sobre este Y trabajo. antes de cerrar, hablando de tu último libro. Sí, bueno, acabamos de publicar hace una semana, creo que haber sido, ¿no? Ujú. 10 días. Un libro también que es lo único que se ha publicado hoy por hoy, en lo que va del año, a 100 años de la separación Iglesia-Estado en Chile, del 25 al 2025. Y creo que es un tema candente, muy tal vez adyacente a lo que estamos platicando, tal vez de manera tangencial, Sí. por el hecho de que uno mira y uno dice, bueno, el Estado, ¿qué tan responsable es sobre ciertas cosas que suceden en lo público? Eso por una parte. Ujú. Segundo, ejemplo, frente al tema ambiental, es decir, vivimos en un Estado laico. ¿La Iglesia quiere imponer una voz sobre algo a partir de una visión religiosa? ¿Quiere proponer algo de manera laica? ¿Vivimos realmente en un Estado laico? Ujú. ¿Somos laicos? ¿Somos secular? ¿Hacia dónde apuntamos? Yo creo que es un trabajo que reunió a 9 académicos, gente de la Sociedad de Historia de la Iglesia de Chile, de la Sociedad de Historia y Geografía, Ujú. miembros de la Academia de Historia Religiosa de Valparaíso, que es un trabajo muy interdisciplinar, con mucha lectura, y me parece que también una propuesta interesante, sobre todo hoy por hoy, que estamos a pocos días nuevamente del famosa discusión por quién será el presidente de nuestro país. Religión y política son dos elementos siempre interesantes de conversar. Siempre es polémico. Benjamín, muchas gracias por esta conversación y vamos a pensar 2 veces antes de cortar un árbol. Buenísimo. Gracias.